Bueno, pues empezamos. Este webinar se titula El poder de Fabric para un futuro verde, cómo la inteligencia artificial y el machine learning puede ayudarnos a combatir el cambio climático. Me presento antes de nada, mi nombre es Delia Sánchez Mínguez, ahí tenéis mi correo y mi LinkedIn si queréis conectar conmigo. Trabajo como analista y científica de datos en Aleson ITC. Y bueno, estoy certificada por Microsoft en estas 3 especialidades que tenéis ahí. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? Bueno, pues el principal objetivo es ver cómo el Machine Learning va a revolucionar la forma en la que nos vamos a afrontar a los desafíos ambientales. Y además usar este altavoz que tengo para poder inspirar a muchos más y que podamos trabajar en esto y que realmente pues llegue a buen puerto. La agenda es la siguiente. Primero hablaremos del impacto del cambio climático y las necesidades de soluciones tecnológicas. Seguiremos con los fundamentos de Machine Learning y su aplicabilidad ambiental. A continuación, aplicaciones prácticas del Machine Learning para combatir el cambio climático. Después veremos los desafíos técnicos que tiene el Machine Learning y finalmente haremos una demo con Microsoft Fabric. Pues empezamos. El impacto del cambio climático y la necesidad de soluciones tecnológicas. ¿Sabéis qué tienen en común el cambio climático y los datos? Pues que están en todas partes, pero no siempre sabemos qué hacer con ellos. Hoy vengo a contaros cómo el Machine Learning puede convertirse en una herramienta brutal para cuidar el planeta. Y es que el cambio climático representa uno de los mayores desafíos de nuestra era. Ya hemos visto este verano que han habido muchas zonas afectadas por incendios forestales en concreto y pues bueno, como consecuencia de esto pues se ven afectados los ecosistemas, la economía y la sociedad en general. Ante esta crisis, la inteligencia artificial surge como una herramienta poderosa para poder mitigar estos efectos, ¿vale? Y promover soluciones innovadoras. Mediante la inteligencia artificial podremos identificar patrones, podremos optimizar procesos y procesar grandes volúmenes de datos. Esto pues ayudará a tener una gestión más eficiente de los recursos naturales, a poder predecir estos eventos climáticos extremos y a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Pues los principales desafíos, ya he estado comentando, ¿no? Pero en concreto, pues el calentamiento global, ¿vale? Que es algo que está afectando a los ecosistemas de todo el mundo. Tenemos la pérdida de la biodiversidad y tenemos la contaminación ambiental, ¿vale? Actualmente, o hasta hace poco, ¿no? ¿Qué limitaciones teníamos? Pues bueno, aparece la adaptación lenta al cambio, ya que pues, los métodos tradicionales no se ajustan em, de forma rápida a estos cambios. Tenemos una complejidad que no se puede manejar, ya que hay muchas veces que cuando trabajamos con una gran cantidad de datos, esto hace que los métodos fallen y otro límite que tenemos es la efectividad limitada, ya que esta incapacidad de adaptación va a hacer que cuando hagamos predicciones, pues normalmente no sean, no sean bastante precisas. Así que surge la tecnología como solución a estas limitaciones y de esta forma vamos a tener un análisis avanzado de datos, ya que la inteligencia artificial nos va a permitir procesar grandes volúmenes de datos. Tenemos la optimización de procesos, vamos a mejorar la eficiencia y a reducir impactos negativos en la gestión ambiental y decisiones informadas. Todo lo que hagamos estará basado en una gran cantidad de datos. Y bueno, vamos con los fundamentos del Machine Learning y su aplicabilidad ambiental. Vale,
¿Qué es el Machine Learning? Pues el Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que permite a las máquinas aprender de datos y hacer predicciones o tomar decisiones, sin ser explícitamente esta máquina creada para ello o programada para ello. En lugar de seguir unas reglas predefinidas, los algoritmos de Machine Learning lo que hacen es buscar patrones en los datos y usar estos patrones para hacer predicciones o recomendaciones. Tenemos tres tipos de aprendizaje de Machine Learning. Tenemos el aprendizaje supervisado, donde el modelo va a aprender a partir de datos etiquetados. Los datos, tendremos datos de entrada, features, que tendrán una etiqueta o un resultado conocido, output. Y el objetivo es predecir este output, ¿vale? Clasificar estos nuevos datos basándonos en patrones que el modelo haya aprendido. En cambio, en el aprendizaje no supervisado, ya no vamos a tener datos etiquetados y lo que haremos será encontrar patrones, estructuras o agrupaciones en estos datos. Y el aprendizaje por refuerzo, pues es otro tipo de enfoque donde un agente va a aprender a través de la interacción con un entorno. El agente tomará decisiones, recibirá recompensas o penalizaciones y ajustará su comportamiento en consecuencia para poder maximizar a largo plazo estas recompensas. Vale. Capacidades analíticas y predictivas relevantes que tenemos. Pues hemos dicho, vamos a poder identificar patrones, vamos a detectar patrones complejos en grandes cantidades de datos, vamos a poder hacer predicciones precisas. Esto nos permitirá anticiparnos a los cambios ambientales y vamos a automatizar el análisis. Esto nos ayudará a tener respuestas más eficientes. ¿Y qué ventajas tenemos frente a los métodos convencionales? Bueno, todo lo que he estado explicando hasta ahora, ¿no? Ya, al menos la primera parte, son todo ventajas. Pero para que nos quede claro, tenemos un manejo avanzado de los datos, donde a la hora de procesar grandes volúmenes de datos, tendremos mayor diversidad de datos, ¿vale? Con más casuísticas y mayor eficiencia que los métodos tradicionales. Tenemos el aprendizaje continuo, ya que vamos a poder ser capaces de analizar en tiempo real lo que está ocurriendo y mejorar constantemente a partir de estos. Y tendremos la efectividad en gestión ambiental, es decir, incrementará esta efectividad mediante la adaptabilidad y el análisis dinámico, ¿vale? O sea, no es un análisis que esté en estado estático, va a estar cambiando continuamente. Vale, vamos con las aplicaciones prácticas del Machine Learning para combatir el cambio climático. A continuación, explicaremos cómo el Machine Learning se utiliza para modelar patrones climáticos, para optimizar el uso de energía o monitorear el ecosistema, ¿vale? Proporcionando herramientas innovadoras que apoyarán a la mitigación y adaptación del cambio climático. La primera es esta que veis, modelado y predicción de patrones climáticos. Y bueno, ¿en qué consiste? Pues tenemos una precisión mejorada en predicción, ya que los algoritmos del Machine Learning van a incrementar la exactitud de la predicción. Tenemos la planificación efectiva, ya que las predicciones mejoradas hacen que sean más eficientes y podamos mitigar estos riesgos de desastres naturales, y la reducción de riesgos naturales. Pues con esta detección temprana vamos a ser capaces de protegernos y mitigar los efectos. Otra de las aplicaciones sería la optimización energética y reducción de emisiones. Nosotros durante este webinar y la demo estará basada en la aplicación que acabamos de comentar, ¿vale? Pero otra sería pues esta, donde bueno, en esta he estado trabajando también mucho, pero daría para otra charla. Tenemos la optimización de sistemas energéticos, ¿vale? Mejorará la eficiencia de sistemas energéticos, permitiéndonos ser más sostenibles. Reducción de emisiones contaminantes, ya que contribuiremos a minimizar esa huella de carbono, y la gestión energética sostenible.
¿vale? Se optimizará la energía de forma que la integraremos con energías renovables y eficiencia energética. Otra aplicación, la última, sería la de monitoreo de ecosistemas y biodiversidad, donde tenemos análisis de datos satelitales, tenemos sensores ambientales, tenemos machine learning en monitoreo y preservación de biodiversidad. ¿Vale? Al final, el tener un continuo leído de datos nos va a permitir poder proteger eh, todo lo que es el ecosistema y la biodiversidad. Vale, el Machine Learning es maravilloso, pero ¿qué desafíos tiene? Vamos a ello. Vale, ¿qué ocurre cuando, cuando nos enfrentamos a un problema de Machine Learning? Vale, lo primero que tenemos que hacer es definir el problema. ¿Qué se pretende predecir? ¿Qué datos disponemos? ¿Qué datos necesito conseguir? Esto es lo primero que nos planteamos cuando nos surge un problema de Machine Learning. Una vez tenemos esto claro, pasamos a ver esos datos. Vamos a explorar y entender qué es lo que hay en los datos para poder crear el modelo de Machine Learning que me vaya a cubrir mi objetivo. El tercer paso sería tener una métrica de éxito. Definiremos una métrica de forma que nos pueda cuantificar cómo de buena es mi predicción o cómo de buenos son los resultados obtenidos. El siguiente paso sería preparar la estrategia para evaluar el modelo, ¿vale? Es decir, yo ya sé qué tengo que obtener, he analizado mis datos, tengo una métrica para ver cómo de buena será el resultado. Ahora, tengo que evaluar qué modelo elegir. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, separamos las observaciones, conjunto de entrenamiento, conjunto de test, ¿vale? Importante esto, muy importante para no tener overfitting. Y por último, preprocesar los datos. Antes de que estos datos pasen por el algoritmo Machine Learning, tendrán que llevar a cabo una serie de transformaciones para que el algoritmo Machine Learning sepa entenderlos, ¿vale? Y extraer toda la información de ahí. ¿Cuáles son los algoritmos más comunes de Machine Learning? Pues tenemos la regresión lineal. Al final es uno de los más simples, consiste en pues, una regresión lineal. Si tú tienes una serie de puntos, pues pasar una recta por todos los puntos, uniendo todos esos puntos. ¿Vale? Es un método no categórico, o sea, es de aprendizaje supervisado con valores no categóricos. ¿Vale? Quiere decir que esto se utiliza para cuando tenemos valores que son números. Tenemos otro algoritmo que se llama las máquinas de soporte vectorial o SVM, donde en este caso el algoritmo se va a utilizar tanto para clasificar como para predecir. ¿Vale? Tenemos las redes neuronales, estas pues son un poco más complejas, están inspiradas en el cerebro humano y se utilizan sobre todo para reconocimiento de voz, procesamiento de texto, procesamiento de imagen. Tenemos los árboles de decisión que nos van a ayudar a tomar decisiones. Y tenemos el K-means. Aquí he contado los más comunes, pero hay varios. K-means es un algoritmo de clustering donde vamos a agrupar los datos en clusters, ¿vale? En estructuras según sus características. Vale, pues bueno, tenemos que tener en cuenta, una vez ya hemos hecho los pasos de qué tengo que hacer cuando me enfrento a un algoritmo de Machine Learning, tenemos que tener una serie de cosas en cuenta que son las que tenemos aquí. La calidad de los datos, un buen resultado depende de unos buenos datos, o sea, unos buenos datos, unos datos limpios, ¿vale? Que no tengan problemas de distorsión de la realidad, es súper, súper importante. El overfitting y el underfitting, es decir, entrenar con todos los datos o entrenar con pocos datos que no estén realmente reflejando lo que ocurre en una población.
que los datos estén sesgados. Esto pasa cuando un modelo aprende un vicio, digamos, o sea, lo que ocurre aquí es que te está distorsionando la realidad, un dato sesgado. ¿Vale? Y seguimos. ¿Cómo sé qué modelo elegir? Una vez tengo estas pautas claras que acabamos de comentar, vale, tengo que fijarme en una serie de propiedades, ya que yo voy a poder llegar al mismo camino, más o menos al mismo objetivo, pero me va a penalizar según qué. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues tenemos que tener en cuenta la precisión. La precisión es cuántas predicciones hace bien tu modelo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que a una máxima precisión, pues mayor coste computacional. Hay veces que resolver el problema no es necesario llegar a un valor exacto, sino con tener algo bastante próximo a la realidad ya me vale. Tengo que saber valorar qué me pesa más. En el caso del problema al que me esté enfrentando, ¿qué valoro más? Tenemos también el tiempo de entrenamiento. Claro, entrenar más tiempo con más etapas un modelo significa que sí, que se aproximará más, pero pues hay algoritmos más rápidos y algoritmos que a más etapas, pues más horas va a tardar de entrenar. Entonces, lo mismo, hay que valorar si me vale algo bastante próximo a la realidad o tengo que sacar el valor exacto. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la linealidad. Si sigo una tendencia lineal, pues sé que tengo que tirar por una regresión lineal. Si no, pues tengo que tirar por otro modelo. Los números de parámetros. ¿Vale? Los parámetros son los botones que tiene el algoritmo cuando nosotros lo llamamos. Más parámetros, más flexibilidad, pero también más coste computacional, más tiempo para encontrar una combinación buena. Y por último, el número de características. Yo puedo entrenar un modelo con unos datos con muchas columnas, ¿vale? Eh, de forma que estaré definiendo mejor mi variable. Ahora, a más características, más complejidad. Hay que saber descartar cuáles no son realmente importantes. Vale, aquí tenemos una hojita, una chuletita que digo yo, de, de Microsoft Machine Learning, donde está muy guay porque nos va a orientar a saber, según lo que quiero hacer, por qué algoritmo tengo que tirar, ¿vale? Tenemos un punto de partida y nos dice, ¿quiero predecir datos futuros? Sí. Pues entonces ya me hace elegir si esos datos que tengo que predecir son valores categóricos o numéricos. ¿Que no quiero predecir datos futuros? Pues entonces ya directamente me envía a clustering. Tengo que hacer un algoritmo de clusterización. Que sí, que son puntos. Pues son categorías o números. Categorías, pues ya me tengo que seguir preguntándome. Voy a predecir entre dos categorías o más, ¿vale? Y yo sigo ya la rama, ¿qué tal? Una de las categorías es rara quiere decir es poco común, distorsiona la realidad, pues entonces me iré con detección de anomalías. ¿Que voy a predecir valores? Pues tiro por la rama de la regresión y en función de con la respuesta a esas preguntas que me hace, sabré qué algoritmo de regresión tendré que implementar. ¿Vale? Que tengo más de dos características para predecir y no hay ninguna que sea rara, pues entonces, dependiendo de los datos que tenga que predecir, tiro ya por la parte esta verde de aquí, será una clasificación binaria, ¿vale? Y lo mismo, iré siguiendo cada ramita a ver cuál tengo que elegir. Luego lo actualizaron hace poco, es la hoja actualizada. Han incluido aquí las inteligencias artificiales generativas, ¿vale? Podéis ver que está también la predicción de valores, pero por ejemplo también está la clasificación de imágenes.
¿vale? O la extracción de información de texto. Para lo que no es IA generativa, pues yo os aconsejo el anterior, es mucho más intuitivo, ¿vale? Y bueno, vamos con el algoritmo que vamos a trabajar para poder realizar nuestra demostración, que va a consistir en predecir áreas de incendio forestal. Este algoritmo se llama sklearn y bueno, pues es un algoritmo de Python donde tenemos implementados todos los 5 que hemos comentado, ¿vale? Por ejemplo, la regresión lineal, logística, tenemos ahí 200 algoritmos implementados y ese que se utiliza a la hora de hacer, enfrentarse a un problema de Machine Learning. Vale, vamos a hablar de la demostración ya. Pasamos con la definición de unos aspectos importantes. Bueno, repasamos simplemente, tenemos que asegurarnos de hacer un análisis limpio, ¿vale? De forma que no exista dependencia entre los datos, que los datos no estén sesgados, que seamos capaces de interpretar los datos, ya que pues hay veces que es un poco caja negra, ¿no? Y que en realidad cuesta, sobre todo si no te dedicas a ello, entender qué es lo que está pasando ahí, ¿vale? Y el requerimiento computacional. También tenemos que tener en cuenta eso, ¿vale? Vale. Pues bueno, lo primero que haremos será preprocesar los datos. Esto es un paso súper importante porque vamos a conseguir de esta forma poder usar la misma vara de medir para todas las variables, para todas las características de mi variable, ya que, pues por ejemplo, la temperatura se mide entre, más o menos, me lo invento, entre -10 y 40, ¿vale? Y la humedad, el mínimo y el máximo difiere totalmente, ¿no? Esto es muy importante, el tema de preprocesar los datos y normalizarlos, ya que así el algoritmo va a entender eh, qué es lo que importa cada variable al normalizarla. Utilizaremos una serie de funciones, la estandarización y la codificación, según la variable sea numérica o categórica. Todo lo veremos mejor en la demo. ¿Vale? Y trabajaremos con pipelines. Pipelines es la tubería donde se van a meter nuestros datos y harán una serie de pasos con el preprocesamiento de los datos, el entrenamiento del algoritmo, los pasos de los botones con el que le voy a definir mi algoritmo, ¿vale? Y entonces, pues, con estas transformaciones llegaremos a tener un modelo implementado y poder hacer predicciones con este. Vale, voy a pasar a la demostración. Vale. Aquí veis mi Fabric. Estos son los datos con los que voy a trabajar. Vale, pues bueno, es un conjunto de datos donde tenemos las fechas, tenemos regiones, tenemos latitud y longitud para ubicar el punto en el mapa, tenemos población, velocidad del viento, humedad, eh, valores que están relacionados con la calidad del aire, ¿vale? Este va a ser nuestro dataset y vamos a empezar haciendo un buen análisis de él. Vale, cargamos nuestro dataset y bueno, lo primero que hacemos es una visión general de qué columnas tengo, qué características tengo, si hay nulos o no hay nulos y de qué tipo son. ¿Vale? Y a continuación ya hacemos un resumen estadístico. Fijaros que aquí aparecen muchos valores nulos, none, pero eso significa que
bueno, o sea, aquí veíamos que no hay nulos, pero sin embargo aquí sí que aparecen, ¿no? Que no existe el valor. Esto ocurre porque dependiendo de si la variable es numérica o categórica, me va a dar unos resúmenes estadísticos u otros. Por ejemplo, la región, que es una variable categórica, pues me puede hacer un conteo, me puede decir qué valores son únicos, cuál es el más común, el frecuente, el primero, ¿vale? Pero no me puede hablar de valores medios, ni de varianzas, ni de percentiles. Sin embargo, pues por ejemplo, bueno, cualquier otro, eh, el área quemada, ¿vale? Pues ocurrirá aquí que tendremos valores que no existen para los estadísticos que acabo de comentar, sin embargo, sí que tenemos una media, una varianza, unos percentiles, ¿vale? Esto es muy importante porque nos va a ayudar a imaginarnos antes de tener que ponernos a pintar más o menos cómo son nuestros datos. Al final los percentiles es coger todos nuestros datos, ordenarlos de menor a mayor, ¿vale? Y ponerlos en una recta. Y ya más o menos me va a decir cómo distribuidos están mis datos, dónde tengo los valores más frecuentes y por el medio, por el extremo superior, ¿vale? Vale. Pues aquí, por ejemplo, hago un conteo de cuántos registros por región tengo. Tengo que asegurarme de que no hayan filas duplicadas, ¿vale? ¿Cuál es el rango de la fecha? Que las fechas, si son únicas o no, pues también tengo que hacerme una idea lo más detallada posible de cómo son los datos que voy a analizar. ¿Vale? Una vez hemos hecho esto, pues pasamos a dibujar. Ya tengo una idea, ahora voy a hacerla más representativa. Pues, por ejemplo, he hecho un diagrama de barras para ver esa distribución de incendios, cómo es, si está equilibrada, las clases están equilibradas o no. Como podéis ver, en este caso hay 175 eventos que no son incendio y 25 que sí. Entonces, pues no está equilibrado. A la hora de llamar al algoritmo para predecir, necesitaré de informarle de alguna manera que mis clases no están equilibradas, ya que si no, esto crearía un entrenamiento falso, bueno, erróneo para, para mi modelo. Vale. Aquí pues otro tipo de diagrama de barras y empezamos a ver la distribución por característica de mi variable. ¿Vale? Fijaros, es también importante analizar la distribución de cada característica porque nos va a decir mucho del comportamiento el comportamiento y la importancia de esa característica respecto de mi variable. Por ejemplo, si os fijáis, pues más o menos cogemos estas dos, ¿vale? La gráfica de la derecha tiene los valores distribuidos de forma que a los extremos quedan los valores más pequeñitos, ¿no? Y aunque no sea exactamente regular, digamos que el más alto queda al medio. O sea, esto se dice que tiene forma de campana, ¿vale? Y que es simétrica respecto de la media porque es como si pusiésemos un espejo al medio y que más o menos queda equilibrado lo que hay a la izquierda de la derecha, ¿vale? Ya me ayuda esto a saber qué algoritmo me va a ayudar a predecir esto bien. Sin embargo, si quiero en concreto esa variable, ¿vale? Sin embargo, si voy a la distribución de la dirección del viento, pues nada, cada uno va a su bola, ¿no? Vale, aquí lo hacemos con histogramas y a continuación tenemos la matriz de confusión. Esta matriz lo que me va a decir es la relación que existe de una variable con otra, ¿vale? La distribución que acabamos de ver en los gráficos anteriores es esa variable ella misma, cómo son sus valores, y ahora voy a analizar unas con otras para ver si existe una relación, una correlación que se llama entre ellas. Si están relacionadas unas con otras o no, si esa relación existe, si es positiva o es negativa. Eso quiere decir que si a medida que crece una, crece la otra variable o a medida que crece una variable, decrece la otra. Pues esto lo sabré con esto de aquí. Al final, la correlación es un numerito que va entre -1 y 1
Cuando más me aproximo a los extremos, pues más fuerte es esa relación. O sea, que -1 y 1 quiere decir que son totalmente relacionadas. Que a medida que, o sea, que esas variables van de la mano. A medida que crece una, la otra va a crecer. Si es -1, a medida que crece una, decrecerá la otra. Y si es 0, el valor de la correlación quiere decir que no existe ningún tipo de relación entre una variable y la otra. ¿Vale? Pues aquí podemos ver, bueno, la diagonal principal va a ser 1 siempre porque es esa variable con ella misma. Y a continuación, pues ves latitud con temperatura, ¿vale? Tiene una correlación de 0,07, es decir, no existe relación, ¿vale? Y así, pues, vamos viendo la importancia que tiene una variable respecto de las otras. Y, ¿vale? También muy importante a la hora de hacer el análisis, el diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión va a mostrarme estos datos que tengo en mi muestra, qué tendencia siguen, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, me vengo aquí, ¿vale? Esta variable de aquí, con la temperatura, pues es una variable que está muy dispersa, son datos muy dispersos, ¿vale? Tengo valores que no se aproximan a nada. Sin embargo, a la derecha, la relación con la humedad, fijaros que tiene una clara tendencia lineal y lineal creciente, ¿vale? Lineal positiva. Es decir, a medida que crece esta variable de aquí, ¿vale? La humedad va a crecer también, ¿vale? Esto me está indicando también la correlación entre las variables. Y por último, el último paso muy importante para el análisis son los diagramas de cajas, que me van a hacer ver cuáles son los puntos que están causándome desviaciones en mi predicción, ¿vale? Hay unos puntos que se llaman outliers, que son estos que aquí se pintan con o sea, puntos tal cual, ¿no? Que son los que quedan a cierta distancia de lo que es la media de mis datos. Se coge una formulita como valores buenos, ¿vale? En función de unos percentiles del rango intercuartílico, y lo que queda fuera de ahí, de ese intervalo, decimos que son puntos que están viciando mi modelo. ¿Esto por qué ocurre? Pues ocurre porque hay veces, por ejemplo, que si coges una muestra de una temperatura el, el 30 de agosto, ¿vale? Pues igual es un pico súper exagerado y que va a viciar el resto de temperaturas del resto del año, que por uno que haya sido súper desorbitado, pues va a poder manipular nuestro modelo. Hay que tener en cuenta eso para quitarlos y entrenar solo con los valores que son típicos. Vale, bueno, pasamos a nuestro modelo de clasificación. Vamos a hacer dos modelos de clasificación. Vamos a hacer una predicción. Bueno, os explico primero esto y cuando llegue el momento. Nada, estamos separando la columna de los datos respecto de la columna de objetivo, X y Y, ¿vale? Estoy teniendo en cuenta cuántas variables tengo categóricas, cuántas variables tengo numéricas, porque no las voy a tratar de la misma forma. Tengo que llegar a una normalización entre ellas, ¿vale? Y vamos a hacer ese preprocesamiento que hemos explicado antes. Vamos a tratar primero las variables numéricas, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es llamar a un pipeline que tendrá dos pasos. El primer paso consistirá en llamar a esta función que lo que va a hacer es sustituir los valores nulos en el caso de que hayan, porque no pueden haber valores nulos a la hora de usar un algoritmo de Machine Learning, y lo que vamos a hacer es sustituir esos nulos por los valores medios.
y a continuación normalizarlos. Normalizarlos quiere decir que tengan todos la misma vara de medir que he dicho antes, ¿vale? ¿Y cómo se consigue esto? Pues haciendo que una formulita, al pasar por esa formulita, conseguiremos que estos datos tengan varianza 1 y media 0. Ya podremos comparar características, mejor dicho, ¿vale? Seremos capaces de comparar pues, la humedad con la temperatura, aunque, como os había explicado, cada uno tenga sus mínimos y máximos en un punto. Vale. Pues haremos también un preprocesamiento con las categorías, con las variables categóricas. También sustituiremos los nulos, pero en este caso, en vez de por la media, porque no tenemos número, será por el valor más frecuente. Y luego llamaremos a función OneHotEncoder, que hace lo mismo, estandariza. Y a continuación, lo que haremos será dividir nuestro conjunto de entrenamiento y nuestro conjunto de testeo. Lo mismo, tanto para las variables con las que vamos a entrenar como con la variable objetivo. Primer modelo que con el que vamos a predecir va a ser la regresión logística. Vale. ¿En qué consiste la regresión logística? Se utiliza para predecir la probabilidad de que una instancia pertenezca a una de las dos clases. En este caso, vamos a predecir si hay incendio o no. Entonces, la regresión logística me va a decir la probabilidad de que haya incendio o de que haya incendio, que me hará la predicción directa sobre la clase principal, la clase que tiene el 1. Vale. Entonces, importante de la regresión logística es que los coeficientes del modelo, al final, lo que vamos a tener con la regresión logística es una formulita tipo la de una recta, donde cada variable va a tener un significado directo con el resultado. Ahora seguimos viendo con la demostración. Vale, llamamos a la regresión logística, le decimos que voy a hacer 1000 iteraciones y que el peso de las clases está balanceado. Vale, esto lo que va a hacer es que esas clases que están descompensadas me las compense. Hemos visto que tenía 175 que no eran incendio y 25 que, que sí que eran incendio. Entonces, tengo que definir este parámetro preciso para que me haga bien el entrenamiento. ¿Vale? Y bueno, y a continuación evaluaré unas métricas. Tenemos la accuracy, la precisión, el recall, el F1 y la curva ROC. Os explico ahora en qué consiste cada una. ¿Vale? Lo que va a hacer es definir cómo de bueno es mi algoritmo, ¿vale? Cómo de bien ha predecido los datos. La primera lo que me va a decir es la proporción de predicciones correctas sobre el total de las realizadas, ¿vale? La precisión, la segunda, lo que me va a decir es la cantidad de verdaderos positivos entre todas las que el modelo ha predecido como positivas, ¿vale? La tercera me va a medir la cantidad de verdaderos positivos respecto de los que realmente son positivos. La siguiente me hará una media armónica de las dos anteriores y la curva ROC lo que va a decirme es cómo de bien separa las clases mi algoritmo. ¿Vale? Son todo valores entre 0 y 1. A medida que el valor se acerque más a 1, pues mejor aproximará. En este caso, tenemos, pues por ejemplo, una accuracy de 0,875 es súper buena, ¿vale? O sea, está aproximando muy bien. Pero, por ejemplo, si vas a la precisión, es un 0,4 que dices, podría ser mejor, ¿no? Pero claro, tenemos que entender
¿qué me está midiendo cada cosa? La accuracy me está midiendo del total de las predicciones y la precisión me está midiendo respecto de las predicciones que el algoritmo ha dicho que son positivas respecto de las que realmente son positivas. O sea, ¿quiero afinar más los positivos? Pues entonces tendré que enfocarme en esta métrica. ¿Quiero hacer una predicción buena? En la accuracy, ¿vale? Y luego lo que hacemos es hacer también la demo con otro algoritmo, el Random Forest. El Random Forest consiste en muchos árboles que se van a entrenar con diferentes parámetros y con diferentes características. O sea, si tenemos 10 características, un árbol entrenará con 3 características y si el conjunto de datos es de 200 muestras, voy a coger 25. Para el siguiente árbol cogeré otras 25 y otras 3 características, ¿vale? Y lo que hace es ir afinando a lo que es el valor que me va a saber separar si cada característica de la que estoy entrenando. O sea, encontraré un punto que me dirá, vale, la temperatura acotado al valor 27. ¿Es mayor que 27 la temperatura? Sí. Vale, pues entonces paso a la siguiente categoría. ¿La humedad es menor que 10? No. Vale, pues entonces, y me llegará un resultado, no hay incendio, ¿vale? Eso es lo que hago cuando entreno con árboles de decisión. Y bueno, pues también saco sus métricas y vemos que en este caso la accuracy es mejor, que es la predicción, y lo que haría sería quedarme con el Random Forest, ¿vale? De estos dos que he utilizado. Y nada, pues aquí lo dejaría aquí, ¿vale? Que se nos ha hecho la hora. Si queréis hacerme alguna pregunta. Está muy bien, Delia, está súper justo. Hemos dicho 45 minutos y no te has pasado Iba, ni uno. iba controlando el tiempo. Pues en el Podría chat seguir, no pero tenemos preguntas. Si hay alguna pregunta ahora la podéis poner y ya que Delia está aquí, que la responda. Si no, os podéis enviar luego un correo. muy bien. Vale, pues si no hay preguntas, la Vale, pues semana nada, que viene cualquier tenemos... cosa, Sí, mira, si, una pregunta. mira, Yasmín dice, ¿por qué elegiste el Random Forest si tiene precisión cero? porque cada métrica me está evaluando una cosa diferente. En este caso, la accuracy es la más general, la que me va a medir cómo de buenas son mis predicciones. O sea, del total de predicciones, cuáles he acertado respecto del total. Entonces, es como una métrica más general. La siguiente, la precisión, me va a identificar de las que yo he dicho que son incendio, ¿vale? ¿Cuáles realmente son incendio? Me voy a fijar en la accuracy porque me está cogiendo de forma global todos los valores. Tú, dependiendo del problema, qué valor quieres optimizar, si quieres fijarte en, oye, yo quiero que lo que yo diga que sí que es incendio, que sea real que es incendio. Entonces, sí que tendré que fijarme en la precisión, ¿vale? Pero como yo quiero hacer algo global, tanto si es incendio como si no, me fijo en la accuracy. Pues nada, Gracias. Vale, parece que has respondido a la pregunta. me alegro. Bueno, pues lo que os comentaba, la semana que viene tenemos otro webinar. También el jueves será. Os pasaremos la información cuando os mandemos la grabación de este. Y nada, muchas gracias, Delia. Si no hay nada más, de todas formas, tenéis nuestro contacto, nos podéis escribir si os surgiera una pregunta posterior. Muy bien, pues muchas gracias, Begoña. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós.